Buenas tardes, alumnos de Pre. Iniciamos con el curso de Geografía. El tema a tratar el día de hoy es la Tierra. 1. Concepto. La Tierra es uno de los planetas que forma parte tanto del Sistema Solar como de la Vía Láctea. Presenta una forma geoidal. Esto quiere decir achatada en los polos y ensanchada en el área ecuatorial. 2. Teorías de la evolución de la Tierra. Dentro de los argumentos que señalan cómo podría haber sido el origen de nuestro planeta, tenemos dos teorías muy sólidas. Estas son las siguientes. A. La teoría de la deriva continental. Ya en el año 1620 se observó que los continentes podían unirse en uno solo. En el año 1910, Alfred Wegener, un distinguido geólogo inglés, planteó una teoría llamada la deriva continental, que explicaba los grandes cambios climáticos. Sostuvo que hubo un gran continente llamado Pangea, el cual durante la era secundaria se dividió en dos sectores. Laurasia, ubicado al norte, y Gondwana, ubicado hacia el sur. Esta división se realizó hace 180 millones de años, y entre ambos se formó el mar Tetis. Hace 135 millones de años empieza la separación o fragmentación de estos dos sectores. Es el caso de Laurasia, que se va a fragmentar en lo que hoy en día vendrían a ser los continentes de América del Norte, Europa, Asia. En el caso de Gondwana, se van a fragmentar y van a formar lo que hoy en día conocemos como Centroamérica, Sudamérica, África y Oceanía. Al inicio de la era terciaria, comenzaron los últimos desplazamientos con el fin de formarse los grandes océanos, que hoy en día los conocemos. Actualmente corrobora esta teoría el estudio de los fósiles y el paleomagnetismo en diferentes estratos rocosos, los cuales, a pesar de ubicarse en diferentes continentes, permiten señalar características similares. B. La teoría del tectonismo y orogenia. La superficie terrestre no es rígida. Esta está en constante movimiento y se divide en placas que chocan entre sí, se separan y vuelven a chocar, siendo el resultado de tales movimientos la formación de nuevas cuencas, cordilleras y sismicidad. Hay que recordar algo muy importante, que las placas tectónicas al chocar generan un fenómeno llamado convergencia, lo cual da origen a grandes montañas o elevaciones. Caso contrario, si las placas se separaran, formarían una ruptura a la cual se llamaría la falla, tanto en la superficie terrestre o en este caso fosa en las profundidades de las aguas oceánicas. Entonces, estas son las teorías más sólidas que argumentan cómo se formó la estructura planetaria. Ahora sí, pasamos al punto 3. Características. Primer punto. El movimiento de la Tierra. Como primera característica tenemos los movimientos de la Tierra. Sabemos que existen muchos desplazamientos que realiza nuestro planeta, pero el día de hoy vamos a señalar los dos fundamentales. ¿Y cuáles son? En este caso, el movimiento de rotación y traslación. Movimiento de rotación, realizado en torno a su propio eje, de oeste a este, a una velocidad promedio que radica los 28 kilómetros por minuto. Las consecuencias de este proceso son las horas, el día y la noche, el desplazamiento de la bóveda celeste,
el desplazamiento del aire hacia el lado este, que genera a su vez también el desplazamiento de aquellos objetos que caen desde una altura considerable, que van en función a la dirección este u oriental. Y el movimiento de las corrientes marinas. Ahora sí, pasamos al movimiento de traslación. Es el desplazamiento que se realiza en torno al Sol, en sentido antihorario, a una velocidad promedio de 30 kilómetros por segundo. Las consecuencias de este movimiento son las siguientes. Las estaciones, que se clasifican en dos grupos, los equinoccios y los solsticios. En el caso de los equinoccios tenemos las estaciones de otoño y primavera. En el caso de los solsticios tenemos las estaciones de invierno y verano. También, como otro efecto o consecuencia de la traslación, podemos observar que la Tierra se va a encontrar en dos puntos extremos con respecto al Sol. Esos vendrían a ser el perihelio y el afelio. En el caso del perihelio, la distancia es menor de la Tierra con respecto al Sol. Aproximadamente vendría a ser una longitud de 147 millones de kilómetros. En el caso del afelio, la distancia sería mayor con respecto a la Tierra y al Sol. Y encontramos una longitud de aproximadamente 152 millones de kilómetros. Entonces, estos son los efectos en cuanto a lo que vendría a ser los movimientos de la Tierra. Siguiente punto o característica. Hablaremos acerca del eje terrestre, conocido también como la línea de los polos, pues une los polos geográficos tanto norte y sur, de ambos extremos, respectivamente. Presenta los siguientes factores. Su grado de inclinación con respecto a la vertical es de 23 grados, 27 minutos y 30 segundos. Su longitud es de 12.713 kilómetros. Su extremo norte señala a la estrella polar, o también llamada circumpolar, y su extremo sur señala a la constelación de la Cruz del Sur. También atraviesa por el centro de la Tierra. Siguiente rasgo o característica. Tenemos al magnetismo terrestre. Este se dirige a través de la aguja de una brújula que apunta al polo norte geográfico, porque la Tierra es igual que un imán. El polo sur de este imán está en la proximidad del polo norte geográfico, y como los polos contrarios de dos imanes se atraen mutuamente. Resulta que el polo norte de la brújula es atraído por el polo sur del imán terrestre, que está cerca del polo norte geográfico. El geomagnetismo es el estudio del magnetismo terrestre y la distribución de las fuerzas magnéticas en la corteza terrestre a través del tiempo geológico, especialmente de los magnéticos. Y como última característica tenemos a la estructura interna de la Tierra. Nuestro planeta se compone internamente por tres capas fundamentales. La primera, la corteza. La segunda, el manto. Y la tercera, el núcleo. Comenzamos con la corteza, también llamada litosfera. Es la capa más externa de la Tierra. Presenta dos capas, como lo podemos ver en el gráfico. La primera, llamada cial, o también llamada corteza continental, forma parte del relieve. Y la segunda, llamada la cima, o también llamada corteza oceánica. Esta sirve de soporte a la parte continental. Entre ambas capas se encuentra la discontinuidad de Conrad, como lo podemos observar en el esquema o gráfico. Pasamos a la segunda estructura, llamada el manto. Es la capa intermedia llamada también mesósfera o pirósfera. Se encuentra separada de la corteza por la discontinuidad de Mohorowicz. Esta estructura se divide
en dos capas. La primera llamada el manto superior y la segunda el manto inferior. El manto superior, también llamada astenosfera, es en esta capa donde se deslizan los continentes. Es aquí donde se encuentra la estructura base de un volcán, llamada el foco o cámara volcánica. Es justamente donde se almacena el magma. Y por último, tenemos a la tercera estructura llamada núcleo, también llamada endosfera, barísfera o nife, que vendría a ser las iniciales de los dos elementos químicos básicos de esta estructura, nife, níquel y hierro. Es en esta capa donde se encuentra la mayor presión, la mayor temperatura y la mayor densidad, debido a la profundidad interna de esta estructura geológica. El núcleo se divide en dos capas, exterior e inferior. Tanto el núcleo exterior como inferior se encuentran divididos por la discontinuidad de Weich-Lehmann. Y como dato adicional, cabe señalar que cada vez que se va a ingresar a cada una de estas capas hasta llegar al fondo del núcleo, la temperatura va aumentando paulatinamente, dependiendo de la zona en la cual se encuentra. A este proceso o a este cambio de temperatura se le llama gradiente geotérmico. Entonces, hasta este punto llegamos el día de hoy. Hasta aquí culmina lo que vendría a ser la clase en cuanto a la descripción de la Tierra. Nos vemos la próxima clase. Espero que haya sido de su agrado. Gracias. Cuídense.